Ah, ya, claro, es que estamos en condición normal. Perdón, lo siento, se me cayó el internet. No sé qué pasó. Eh, ¿alguien se quedó en la sesión anterior? ¿Me podrías decir? O sea, no tiene dos sesiones, solo tiene una sesión. No, Liz, encerró Estamos la aquí, otra clase, toditos estamos aquí. Todito se cerró, Lice. Ah, ya se cerró. Se cayó porque es que a veces se cae y me bota a mí nomás. Y estoy reingresando a la misma sesión, otra. No, no, Lice, todos nos votan. No, toditos, a todos nos ha votado Ah, Lice de ya, canto. perdón. Entonces, no sé qué habrá pasado. Vamos. Termino esta diapositiva. Dejo de compartir un rato. Estoy grabando. Compartimos. Yo se los voy a mandar esto traducido por si acaso. A ver, cuando hablamos por administración de objetivos, tenemos que ver ciertos elementos. Cuando hablamos el numeral 1 o el punto 1, es básicamente definir cuáles son los objetivos generales de la empresa. Que eso ya hemos quedado. O sea, ya es secuencial, ya hemos hablado, en la jerarquía ya hemos dialogado. Entonces, definir cuáles son los objetivos generales es el punto 1. 2, el establecimiento de objetivos por empleado. Ahí estamos sacando la administración por objetivos. Entonces, tienes que establecer cuál es el objetivo por cada trabajador. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? En base a incentivos. O sea, una cosa es cuál es el objetivo preestablecido para el trabajador y cuál es el objetivo basado en incentivos. ¿Sí? En un enlace de incentivos. Entonces ya tienes dos objetivos para con el trabajador. 6. ¿Cuáles son básicamente los incentivos en cuanto a la distribución pueda tenerse de dichos incentivos? O sea, ¿cómo vas a distribuir? Tú vas a decir, por ejemplo, yo conozco una empresa que distribuye correas, todo lo que es correas para movilidad, es eso, como tal. Los incentivos está al subir. Tú entras al lobby y ahí tienes un frigider, tienes, qué sé yo, una cocina, microondas. Si cumple el punto 2, tiene el punto 3, la motivación. El punto 4 es cómo se va a distribuir dichos incentivos. Por ejemplo, en esto, una vez cumplido un departamento su objetivo, no puede volver a replicar nuevamente. O sea, no puede haber que el departamento comercial, porque tiene ciertas facultades o habilidades de cumplir siempre sus metas, porque es ventas, todos los 12 incentivos del año, los 12 se los va a llevar él. Entonces, hay que ver una distribución justa. Cuando hablamos del feedback, ¿sí? Entendamos cuál es la retroalimentación sobre el rendimiento y el entrenamiento que das a tu trabajador. ¿Sí? ¿Cuál es tu retroalimentación, repito, sobre el rendimiento que tiene el trabajador y el entrenamiento que se le otorga? Y por último, básicamente, medir cuáles son los progresos o el rendimiento. ¿Está claro? Entonces, vamos en ese sentido, dirigido, vuelvo a repetir, esa administración por objetivos va en el sentido 1 para el trabajador, su objetivo, sus incentivos, medir esos objetivos, ver cómo tu entrenamiento, rendimiento tiene como cumplimiento 5 y 6, ver las mejores políticas de la distribución de dichos incentivos. Entonces, ¿qué está haciendo aquí la empresa? Está coadyuvando, no simplemente, podrías decir 1 y 2 y termina. Definir cuáles son objetivos y cuáles establecer los objetivos por trabajador. Pero aquí va un poco más. Va a haber por implemento de incentivos. Tal vez un tema cuantitativo, sí, que tiene una incidencia, un elemento cualitativo, sí, que tiene una incidencia cuantitativa indiscutiblemente. Cuando hablamos de ese modelo SMART, perdón,
Cuando hablamos del modelo SMART, entiéndase como el modelo SMART, el saber plantearse objetivos de manera adecuada. Sus siglas en inglés. El saber plantearse objetivos de manera adecuada. Entonces, si sabes plantearte objetivos de manera adecuada, lo primero que deberías ver es, en forma específica, ¿sí? Apuntar el área específica a mejorar. Eso se refiere al specific target, ¿sí? El ser inteligente, porque smart significa inteligente, pero con la traducción que le señalé, el, el objetivo, sí, medible, tiene que ser específico, apuntar el área que se quiere mejorar. Mensurable sería medible, que se pueda cuantificar o sugerir un indicador de progreso. Asignable, especificar quién lo hará. Realista, indicar qué resultados se pueden lograr de manera realista, dando recursos disponibles. Y finalmente, relacionado con el tiempo, especificar cuánto y en qué tiempo se pueden lograr los resultados. Entonces, si se percatan, tengo que ver mi administración por logro de objetivos, tiene que ser específico, medible, asignable, realista y relacionado con el tiempo. No puede ser extemporáneo, tiene que ser oportuno, pertinente. Bueno, podríamos decir que esa es la metodología. Tiene una desventaja. La desventaja es el fracaso de la explicación, ¿sí? De intentar implementar este modelo. Dificultad de establecer metas verificables. Es muy distinto elaborar dichos objetivos a corto plazo que a largo plazo. Y a veces se da excesivo de metas cuantitativas. Entonces, cuando tienes excesivas metas cuantitativas, el tema de control tiende a ser muy poco realista, poco medible, no hay un monitoreo adecuado. El mucho interés en los objetivos, se olvidan a veces el plan de trabajo, ¿sí? El programa de trabajo o el propio ambiente de trabajo. Queda claro, hasta acá veríamos lo que es el tópico o tema de planeación. ¿Alguna inquietud, pregunta? Bueno, ya que no hay preguntas, yo voy a hacer las preguntas. Ya vamos a elaborarnos un banco de preguntas, les voy a dar para que ustedes lo resuelvan en función a la presente lectura. Eso vendría a ser lo que vendría a ser la planeación. Ahora, pasemos a la organización. Pues, una vez establecido esos puntos, que por favor, vuelvo a repetir, estas dos diapositivas se las voy a reenviar, están todavía en inglés, se las voy a mandar traducidas en español. ¿Ya? Está bien, Lice. Gracias. Primero, por favor, esto quiero de memoria, de memoria, de memoria. ¿Está claro? Porque a partir de ahora, cada uno vamos a evaluar qué nivel estamos haciendo, qué prelación, qué etapa de la planificación estamos evaluando. Porque lo que vamos a hacer nosotros es evaluar. Tenemos que ver cómo lo implementan, ¿sí? Cómo lo diseñan, ¿sí? Cómo es su estructura, ¿sí? Pero ahora, cuando nosotros estemos en la etapa de evaluación, de control, de sugerir, de mejorar, lo primero que tenemos que respetar es esto. Y si vas a tocar realmente estrategias, es como decir, en finanzas, una observación con punto de dictamen, que da lugar a una salvedad, a tal grado. Igual, si tú vas a tomar una sugerencia, estrategia, realmente estás tocando un punto muy álgido, que muchas veces hemos dicho que eso depende inclusive del directorio, de los dueños. Y los objetivos y las metas, junto con las estrategias, ¿de quién depende?
de la gerencia, de la MAE, ¿o no? Si tú vas a venir a cuestionar, realmente tienes que probar que el impacto que va a tener tu sugerencia como auditor externo en cuanto a la modificación de objetivos o metas y las estrategias, realmente tiene que estar primero probado que el objetivo y estrategia implementada por la gerencia es cerrada y que no se va a lograr el cometido del objetivo ni de la misión como tal. Y lo tienes que probar. Perfecto, probada situación, siempre te van a preguntar, ¿y cuál sería la alternativa? ¿Qué recomienda usted? ¿Qué sugiere? Por la experiencia que usted tiene en este sector de negocio, ¿qué modelo se acomodaría de mejor manera? Entonces ahí, obviamente, cuando ya observas políticas y tienes observaciones en cuanto a sus políticas diseñadas, están respetando los objetivos y las estrategias. Y más aún, si haces observación de procedimientos, va. Obviamente, yo he encontrado errores en presupuesto y en reglas. Bueno, es como si me encontraras en finanzas fallas de caja chica y fallas de almacén de material de escritorio. No, has encontrado un error, pero no es relevante. El curso de la acción de la empresa en el área financiera no es que, wow, ahora vamos a quebrar, no. Igual aquí tus observaciones, de aquí abajo para arriba, son de menor importancia. Sí, puedes encontrar que un área de la institución, ya sea marketing, ya sea comercial, ha sido mal elaborado el presupuesto y que por esa razón tienes una desviación negativa o tal vez positiva, ya, pero ya cuestionar las políticas que tiene la empresa ya es muy diferente a cuestionar los programas. Programas, hemos dicho, son varios. Los objetivos tienen que ser sensatos, como hemos tenido en el último punto. Medibles, cuantificables. Pasemos al otro tópico. Organización, señores. Cuando hablamos de organización y estrategias, señores, la naturaleza y el propósito de las estrategias y las políticas, ¿sí? Es lo que vamos a definir ahora, ¿sí? Veamos, estrategia, la determinación de la misión y los objetivos básicos, como hemos visto en la planeación, a lo largo, ¿sí? De una empresa, en el tiempo, siempre seguida por los cursos de acción y asignación de recursos necesarios para alcanzar dichas metas. ¿Está claro? Tu estrategia permite determinar, ¿sí? ¿Cuál es la misión y objetivos? Pensar. Que en primera instancia tiene que ser lo básico. Rescato lo último. El implementar muchos objetivos puede perder el horizonte de la estrategia y la misión de la empresa. Tienen que ser, como aquí dice, básicos, a lo largo de una empresa. Siempre tomando en cuenta qué cursos de acción vas a adoptar para el cumplimiento de dicha misión y objetivos. Siempre asignando los recursos necesarios para que alcances dichas metas. Entonces, bueno, ahora, la estrategia está subditado a la misión y objetivo, los planes de acción, el presupuesto y el alcanzar dichas metas. Mientras las políticas, hemos dicho, son declaraciones del gobierno de la empresa, de la institución del ente, o interpretaciones generales que orientan la reflexión de los gerentes para la toma de decisión. ¿Sí? Las políticas son sus declaraciones o interpretaciones generales que orientan la reflexión de los gerentes para tomar las decisiones. ¿Qué políticas van a implementar? Sin ir lejos, les doy un ejemplo de política. A ver, un negocio que recién está surgiendo este año, por ejemplo. ¿Qué tipo de gerente tendrás que tener?
que tengas una gerencia que sea extremadamente constructivista, que tenga mucha energía, que sea eh, de mucha penetración de mercado, ¿sí? De mucho crecimiento, expansión, visión. Obviamente este tipo de gerentes son una línea y sus políticas están orientadas siempre a su toma de decisiones. Cumplido esta situación, cuando llegas a un nivel de satisfacción de mercado, de crecimiento de mercado, este tipo de gerencias muchas veces no funciona. Y tienes que tener una gerencia dedicado a la conservación, continuidad, una gerencia mucho más pasiva, mucho más conservadora. Y sus políticas van a estar regidas a esa actitud. Y hay gerentes que son de rescate. Cuando la empresa empieza a quebrar, hay gerencias y gerentes que solo sacan del problema. Es la naturaleza y su política está subditada a rescatar el negocio, a oxigenar al crecimiento. Y hay gerencias que se dedican solamente a quebrar negocios. Hay un docente universitario, por ejemplo, gerencia que toca, empresa que quiebra. Es su naturaleza, es su metodología, es su modelo. O sea, alguien tiene que hacer. Razones, disolución, laborales, comerciales, de responsabilidad, daños civiles. O sea, puede haber varios elementos. Entonces, fíjense que está según las circunstancias. Cuando hablamos del tema de estrategia y políticas como tal, veamos este flujograma. ¿Qué necesitas? Necesitas los insumos necesarios. Y uno de los insumos necesarios es el capital humano. ¿Sí? Tecnológico, de infraestructura. Necesitas insumos. ¿Está claro? Para establecer los propósitos y el propósito de las estrategias y políticas, necesitas todo este contexto. Pero también necesitas los insumos meta de los solicitantes. O sea, ¿qué necesitan los empleados? ¿Qué necesitan los consumidores? Porque tienes que subditarte. Una cosa es que tengan los insumos de infraestructura, personal, tecnológico, pero otra cosa tienes que ver qué insumos necesitan bueno, los trabajadores, qué esperan de ti, cuál es el rubro laboral en el que te encuentras, cuál es el contexto que tienen los trabajadores. En el tema, por ejemplo, petrolero, tú no puedes tener un personal, una profesión en ingeniería petrolera que pretendas decir, no, va a ganar, por ejemplo, la empresa petrolera que tenemos en Bolivia, YPFB, es de capital estatal, es una empresa pública. Tengo una pregunta. ¿Alguien puede ganar más que el presidente de Bolivia o la presidenta de Bolivia? De empresa de YPFB, sí. Muy bien. ¿Y por qué? Porque han dicho los empleados de YPFB no van a trabajar por un salario igual que del presidente. No, pero es que esa es una política de austeridad. Perfecto. Antes que irrumpir y han dicho no, porque el contexto del empleado público, del empleado del sector petrolero es diferente, el salario es diferente, por la especialidad. Entonces, va, y si tú quieres traer un especialista de Dubái, te va a costar $30,000 mensualmente. Pero es que, no, ¿qué le vas a decir? No, es que no puedes ganar más que el presidente. Entonces, tiene que haber, es el contexto de lo que esperan los empleados. ¿Qué esperan los consumidores? En el negocio que vas a entrar, tienes que ver qué esperan los consumidores, qué esperan tus proveedores, qué esperan los accionistas del ente, qué esperan las instituciones,
¿no? Que lo mínimo que espera el gobierno es que te inscribas entre los entes reguladores, que sé yo, a la alcaldía, tu licencia de funcionamiento, Fundempresa, impuestos, ROE, Ministerio de Trabajo. Que la comunidad espera que tengas una actitud de responsabilidad. Hoy en día, ¿qué espera? La comunidad siempre espera que tenga una responsabilidad social empresarial, que no veas una empresa meramente lucrativa de beneficio propio. Espera que tú retornes y aportes algo más, ya sea con una acción social, con un impulso y desarrollo deportivo, cultural, ¿ya? De otros. Entonces, fíjense, hay dos tipos de insumos, que son propios y que son externos. Bueno, en sí tienes que hacer un análisis de la industria al tomar esos dos contextos. Una vez hecho el análisis de la industria, tienes que orientarte a 3 puntos. Ver cuál es la orientación ejecutiva de la gerencia, ¿se acuerdan? Cuáles son los valores y la visión que tiene la gerencia. Bueno, al principio hemos dicho de crecimiento, de penetración de mercado. Lo otro será de conservación. Ver cuál es tu visión a largo plazo. Ver cuál es el perfil empresarial que tienes. Serás corporativo, serás familiar, serás unipersonal, serás de responsabilidad limitada, serás sociedad anónima, serás accidental, serás una transnacional, serás una filial, serás una sucursal, serás un representante. ¿Sí? ¿Cuál es el perfil empresarial que tienes? Y ese perfil empresarial tiene un impacto ante la banca, ante los proveedores, ante los clientes, tus consumidores. Tiene. ¿Sí? Va de la mano. La organización ejecutiva orienta el perfil empresarial. Pero asimismo también tienes que ver dentro de la análisis industrial cuál es el propósito que tienes como ente. ¿Cuáles son tus objetivos principales? ¿Cuál es tu intención estratégica? Fíjense, volvemos a este punto. Miren dónde está compuesto. ¿Cuál es tu propósito como objetivo principal? ¿Y cuál es tu intención estratégica? ¿Está claro? Evalúas el análisis industrial orientados a estos 3 puntos, ¿sí? De encontrar una falencia y no cumplimiento, retrocedes y te retroalimentas y vuelves a pensar tus insumos que necesitas para cumplir estos 3 objetivos, que van de la mano entre el perfil empresarial y la orientación ejecutiva y el propósito como empresa. Lice, disculpe, ¿está mostrando la diapositiva 3 o está explicando otra La diapositiva? 3, Por favor. Ahí, la 3, gracias. ¿sí? Aquí está. Perdón, si quiero lo coloco en full screen y mejor si lo, en este caso si amerita. Acá. Es lo que hemos dicho, el insumo interno de la empresa y lo que esperes el insumo externo de los solicitantes. Analiza la industria, ver cuál es tu visión y misión, cuál es tu perfil empresarial, si eres una SA, si eres jurídica, si eres sin fines de lucro, si eres cultural, sindical, corporativa, unipersonal. Aquí hemos dicho, volviendo a la diapositiva 2, uno de los componentes es establecer cuáles son tus objetivos principales y por ende cuál es tu intención estratégica. Entonces, tu objetivo y tu intención estratégica tiene que ir de la mano con tu perfil empresarial. Tiene que ir con tu orientación ejecutiva, vale decir, tus valores y cuál es la visión que tienes a largo plazo. Esos dos coadyuvan a tu perfil empresarial. Tu perfil empresarial, ¿sí? A su vez, determina, investiga cuáles son tus amenazas y oportunidades externas, presentes y futuras. O sea, de ese análisis FODA, determina cuáles son tus amenazas, el tema externo, cuáles son tus oportunidades, el tema externo. Inclusive presentes y futuras que podrías tú preestablecer. Pero también evalúa cuáles son tus debilidades y tus fortalezas, que es un elemento interno. Los dos son FODA. Por un lado colocas lo que es externo
que no necesariamente puedes controlar. Una amenaza es que el gobierno dice la nacionalización de la industria, si eres por decir una empresa dedicado al, qué sé yo, a ver, ¿qué podría ser? Avícola, esa. Si es una empresa avícola, viene el Estado y dice, no, la nacionalización del tema de los alimentos, por una crisis, por una situación. Es algo que tú no puedes controlar. Y es lo que ha pasado. La empresa del sector de la industria avícola producía en una cantidad excedente, pero bien, bien, bien. Pero ha llegado un momento que ese excedente ha conseguido un nicho de mercado, Perú y Ecuador. Pero sé qué ha llegado a hacer estas señores, que aquí en Bolivia el kilo pagaban, por decir, el pollo de 2 kilos hasta 20 bolivianos. ¿Ya? Pero resulta que en el Perú pagaban 35. Entonces, en vez de vender en Bolivia, preferían ir a vender al extranjero. Y obviamente pasaba lo que tiene que pasar, que hay ausencia de pollo porque gana y automáticamente vuelve a subir el precio. Entonces, era negocio redondo para ellos. ¿Por qué? Porque vendían a 35 en vez de vender a 20, había ausencia, ¿y qué hacía? Subía la demanda, subía el precio y tenías que pagar un importe. Estoy exagerando con los montos. ¿Ya? ¿Qué ha hecho el gobierno? Que no se puede exportar si no satisfaces la demanda interna. Cuando el gobierno te dé visto bueno que está satisfecho la demanda interna, el excedente puedes exportar. Es una amenaza. Eso lo determina el gobierno, no lo determinas tú. Fue en su momento dado una oportunidad. Así fue. ¿Me dejo entender el ejemplo? Sí, Luis. ¿No? Sí, Lice. Excelente. Ahora, ¿cuál es una debilidad? ¿Sí? Una debilidad es un factor interno, que tú no tienes políticas, que no tienes manuales, que no tienes meta. Eso es tu problema. No tienes que reclamarle al gobierno, no tienes que reclamarle a alguien ajeno. Porque si tú, tu casa interna, tu casa propia de forma interna, no lo ordenas, es tu problema, es tu debilidad, que tienes que reconocer, que es el fin de la auditoría. También ver cuáles son tus fortalezas. No sé, tu fortaleza, dirás, es el nivel de satisfacción del cliente. O sea, el cliente queda absolutamente satisfecho con nuestros productos. La asistencia post-venta, esa es nuestra fortaleza. O la preventa, o los canales de distribución, o la garantía que otorgamos. Es un elemento interno. Dicho tus, visto tu FODA, la parte externa, la parte interna, te permite fortalecer el desarrollo estratégico que vas a tener. Porque acá era intención, fíjense, el propósito, objetivo y la intención de la estrategia está subditado al perfil empresarial y los valores y visión de la empresa. He dicho, hay veces hay empresas que son cortoplacistas. Las, las pseudopiramidales, por ejemplo, nacen y mueren rápidamente. Mejor no levantar nombres, pero las empresas, por ejemplo, estas que venden terrenos y venden por comisión, dicen, es una especie, no es estafa, no es una especie de negocio piramidal. Si tú vendes, tú compras un terreno, pero si vendes a 12 personas 12 terrenos, tú no pagas nada por el terreno. Claro, porque el empresario ha ganado en 12 clientes. Y le dice, si tus 12 clientes que han comprado 12 terrenos vendieran ellos otros 12 terrenos, a vos te van a pagar una comisión. Pero ese modelo de negocio, ¿dónde acaba? En función al número de terrenos que puedes ofrecer. Por eso, si se fijan esas empresas que venden terrenos, y les haces la pregunta, les dices, va a haber llega un momento donde los terrenos que usted me dice, había 700 lotes. Y casualmente yo soy el que compra el lote 690. No me vengas a fregar que yo voy a vender 12 lotes, apenas tengo 10 para vender. ¿Y qué te dicen esto? No, tenemos lotes en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos y en Europa. O sea, empiezan a modelar algo que ya está colapsando porque ya terminó su ciclo.
Y no, parece estafa piramidal, pero no es estafa, es un negocio piramidal. Es su modelo, son sus valores, así de simple, es su visión, es su perfil empresarial. Y entonces, dicho esto, ahora sí estableces tu estrategia y las alternativas, viendo tu factor externo y tu factor interno. Visto que habría algún inconveniente en tus amenazas, te retroalimentas y vas para ir fortaleciendo, ya sea en precautelando tus amenazas, administrando o precautelando tus oportunidades. Siempre puedes retroceder y volver al principio. Ver que el desarrollo de estrategia no va a ser viable, retroalimentas y vuelves. Pues si vas en perspectiva hacia adelante, lo externo y lo interno te desarrolla tus estrategias y alternativas. Por ende, ahora sí puedes hacer una evaluación y decisión estratégica. Ya ves las alternativas y dices qué alternativa es la más adecuada. Dicha alternativa, fíjense, automáticamente hace una prueba de la congruencia con la planeación de la contingencia que pueda darse. O sea, ¿qué pasa si no se da esto, si no se cumple? Dicha evaluación contrasta con la prueba de congruencia de la planificación de contingencia que se puede dar como una alternativa, como un plan B para volver hacia atrás, hacia medida. Porque si no tienes plan B para tu contingencia, está fregado. Pero bueno, tenemos en cuenta que el desarrollo de estrategia alternativa te permite hacer una evaluación y decisión estratégica adecuada. Como ya tienes tu evaluación y decisión estratégica implementada, la adecuada, en base a todo el contexto señalado, puedes instrumentalizarlo. ¿Qué haciendo? Tu marco de planeación, lo que hemos llevado, la primera parte, a mediano y a corto plazo. Puedes ver la reingeniería o estructura organizacional y la integración del personal. Lo puedes reformular todo. Para volver, una vez que ya tengas tu estrategia, estarán los últimos dos etapas de la gestión administrativa. La dirección y el control del cumplimiento de dicha estrategia instrumentalizado en un marco de planeación. ¿Sí? Esto hemos tocado, planeación. La instrumentalización es volver el operativo. Lo que no hemos tocado ha sido reingeniería. Sí amerita muchas veces que una empresa, esto por si acaso, la estrategia no es necesariamente para una empresa que, wow, no, esto es cuando nace. No, no tiene estrategia, perfecto. Pues reformulas y dices, ve qué tienes, qué esperan, haces el análisis, evalúas tus oportunidades, lo que ya te amenazan, lo que eres tú y defines. Ya no necesitas instrumentalizar ni implementar porque ya tienes una estructura. Entonces, en vez de planear, reformulas toda la estructura organizacional y haces que el personal se reintegre a ese nuevo modelo para continuar con la dirección y control y siempre estar volviendo de tiempo en tiempo a volver a estar evaluando todos esos elementos para ver si en el devenir del tiempo va a cambiar tu estrategia. Una fábrica que produce trenes. Hoy en día, el tema de la industria de periódicos ha tenido que cambiar. De seguro que tiene una estrategia muy bien establecida hace 20 años. Pero tengo una pregunta aquí. A ver, yo soy una pregunta. Aurora Felipe, no sé si me escuchas. ¿Quién está activo, por favor, ahorita? ¿Me puede hablar? Es una pregunta sencilla, no es técnica. Sí, dice, Ya, a ver, Alexander, tengo una pregunta. ¿Cuándo ha sido la última vez que has comprado periódico para leerlo? idea, Alicia, no recuerdo ya. Más o menos un aprox, inventate, hasta tal vez y eso que no estoy exagerando, más bien estoy exagerando que he leído hace 2 años. Hace más de un año, cuando vi una promoción en Opinión, creo.
¿se dan cuenta? Hay personas, dígame, que han leído. ¿Hace cuánto tiempo alguien que no lee periódico? Y no es porque no quieras leer, es que ya no es el medio. Yo lo hice hace tiempo que no leo. Directamente noticias al celular, Lisa. Muy bien, pero ahora, ¿qué fuente es la adecuada? Vas a escuchar, el vago te comunica que ha habido un accidente en no, frío. ¿Quién es el vago te comunica? ¿Quién es Bisbal, Du, Trin? Informa. La fuente de información es muy distinto que te diga los tiempos, el deber. Entonces, tiene que cambiar su estrategia, tiene que ir cambiando en el devenir. ¿Por qué? Porque los insumos de los solicitantes han cambiado. La industria de radio no va a durar más de 10 años, ya no va a haber radio. ¿Se entiende? Tiene que migrar a otro tipo de información, porque donde ya la competencia es mucho más amplia. Ahorita la radio está simplemente viviendo el resabio de una generación. Estamos hablando de los abuelitos, parte de algunos de sus papás, probablemente, porque hoy en día, pucha, el tema de escuchar música es en pura aplicación, informativos, noticias, ¿sí o no? Yo personalmente, canal local, la última vez que debí ver debe ser hace 4 años. Porque es puro cable. Circunstancialmente, quiero decir, por el tema familiar, mis hijos. Pero tiene que cambiar, ¿se entiende? Tiene que adecuarse. Y eso es bien importante en tu participación como auditor operativo administrativo. No puede ser miope y simplemente a colocar observaciones misceláneas. No, señores, no sirve. Es como llegarles a auditoría financiera y decirles pruebas de cumplimiento y sacar observaciones no materiales, no significativas. ¿Qué esperas que tu docente te enseñe en una auditoría financiera? Encontrar materialidad, importancia, relevancia, pertinencia, ¿o no? Ya mis señores, no me gustaría quedar a medio hablar. Nos quedamos en esta diapositiva. Lo voy a adjuntar la diapositiva traducida, lo siento. El anterior semestre lo traduje, pero se nota que no lo guardé. Lo mandé traducido. Ya, mis señores, es y 32 minutos. Yo les puedo dejar. Vamos a manejar un banco de preguntas en función a grupos nos vamos a hacer. Yo les voy a pasar un banco de preguntas también. Y ya necesito que trabajemos en grupos una parte práctica. Muy bien, mis señores, les dejo descansar. Que tengan muy buenas noches. ¿Ya? Los audios subo este fin de mes, este fin de semana. ¿Ya? Muchas gracias. También, Lisa, buenas noches. Buenas noches. Buenas Dice, Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches.